Bueno, bienvenidos, buenas tardes a todos otra vez aquí en este ciclo de la Fundación Canal. Volvemos a apostar de nuevo por conferencias que tanto éxito, lo puedo decir además con la boca grande y bien orgulloso porque así ha sido, tanto éxito y tan buena acogida ha tenido y está cosechando entre los espectadores que sois vosotros y que hoy estáis abarrotando este lugar tan bonito y que además yo disfruto tanto cuando tenemos así las dos salas abiertas. Así que de verdad muchas gracias, se agradece mucho que vengamos juntos a compartir conocimiento, que es de lo que se trata. Y además dejadme que os diga que lo de hoy es muy fuerte. Lo de hoy es muy fuerte. Primero porque a mí me va a costar mucho ponerme al lado del ponente, que está muy fuerte, y cualquier comparación me va a dejar en muy mal lugar. Y segundo porque, fijaos, esta mirada sostenible a nuestro entorno, que es nuestra casa, que es nuestro planeta, incluso a veces aquí hemos tenido fuera de nuestro planeta también esa visión externa, hoy tiene una particularidad que no es cualquier cosa, que es el enorme nivel, siempre lo tiene la Fundación Canal, pero que tiene hoy el ponente de esta tarde. Fijaos, yo intentaba revisar su currículum para intentar compartir los momentos, los grandes hitos, ¿no? Para presentaros a nuestro invitado, Antonio de la Rosa. Es imposible. No sé qué descartar, con qué quedarme, con qué no, porque tiene un currículum extenso y todo muy brillante, muy brillante. Así que, como perdería o emplearía o invertiría 10 tardes en intentar hacer ese resumen, ya le pido perdón a Antonio de la Rosa por adelantado, porque me voy a saltar cosas que seguramente sean importantísimas tanto en el currículum deportivo como en el aventurero, pero es que ha hecho cosas, todas ellas de enorme valor. Si echa uno un vistazo a lo que él mismo cuenta de sí mismo en su página web, bueno, me da la sensación de que probablemente de lo que más orgulloso se siente es de su condición de castellano, de Íscar, Valladolid, de su condición de madrileño y particularmente de la Sierra de Madrid. Esas tres cosas las lleva ahí a gala y no le voy a pedir que se decante por ninguna de las tres en el día de hoy. A los 23 años, bueno, además fue el bombero más joven de la Comunidad de Madrid, con 19 años. Que me decía al llegar, no sé si sabes que yo soy bombero. Sí, sí, el más joven de la comunidad. Con 23 años ya es campeón de España de cuadratlón, que ya hasta que lo leí no sabía que existía. Me quedé en el triatlón, el cuadratlón, más difícil todavía. Después fue campeón de uno de los equipos más laureados, de Red Bull de Rides, durante 8 años, con quienes acumula incontables premios. Así que más adelante vuelve a darle otra oportunidad, otra vuelta de tuerca a la dificultad de sus objetivos y se embarca en un montón de pruebas multiaventura, después de todos esos premios conseguidos en RISE, donde tiene que poner en juego toda su experiencia, tanto deportiva como física, además de psicológica, que es una de las cosas que a mí me parece que tienen más valor. Bueno, después de todo el rato que llevo contando cosas de él, alguien pensaría que estoy a punto de llegar al final del currículum, ¿no? Pues no he empezado. Voy a empezar a enumerar algunas de las cosas que ha hecho expediciones, no todas, pero sí algunas, pues de la última a las más antiguas. Año 2019, hace nada. Cruce del Océano Pacífico en embarcación tipo paddle surf, desde San Francisco a Hawái, 4.750 kilómetros, 76 días de nada. 2018, la Plan Extreme Challenge, en Laponia, Finlandia, a pie y con esquís, temperatura menos 30 grados. La primera persona en terminar los 1.000 kilómetros en solitario en el Círculo Polar Ártico en 27 días. Un poquito antes, el año anterior, 2017, vuelta a la península ibérica en paddle surf. Circunnavegar los 3.500 kilómetros de costa de península ibérica en paddle surf en 141 días. 2016, Círculo Polar Ártico en paddle surf. 2016 también, Alaska invernal en fat bike. 2015, Reto Madrid-Lisboa en paddle surf. Paro ya, ¿no? 2014, cruce del Atlántico a remo en solitario. Ahí lo dejo, que podría estar toda la tarde. Luego nos cuentas, seguro, algunas de estas cosas de las expediciones y, sobre todo, ¿por qué? También se los ha preguntado tu madre que está al lado. ¿Por qué, hijo mío? ¿Hacía falta todo esto? Bueno, de todo eso viene a hablarnos en el día de hoy, de las cosas que yo he aprendido en sus expediciones, en sus viajes, en sus aventuras, echando un vistazo a todo lo que él cuenta. Estoy convencido de que luego tendremos tiempo en la charla para afrontar cuestiones que me parecen clave y que seguro que a todos nos generan mucha curiosidad. Cómo hacer frente a todas las adversidades que uno ha sido capaz de entrenar, prever, analizar, anticipar, pero sobre todo, cómo ha sido capaz de hacer frente en solitario
a un montón de dificultades que no estaban previstas, analizadas, que no estaban estudiadas y que ni siquiera habían pasado por su cabeza. Eso nos interesa especialmente. Y, por supuesto, y aquí ya lo dejo, en esta mirada sostenible de nuestro planeta Tierra, de nuestra casa, qué lecturas, qué enseñanzas has cosechado por todas estas expediciones, todos estos viajes por el mundo, y cómo de importante es esa labor de transmitir la necesidad que tenemos de tomar al menos conciencia de la urgencia que tiene cuidar nuestro entorno y cuidar nuestro planeta. No mucho más, solamente deciros que os han entregado papel a la entrada. No sé si a todos boli, bueno, creo que no, porque a alguno le veía por ahí pedir boli. No tengo boli para todos, algo haremos. Si no os han entregado papel, os lo harán llegar enseguida, no os preocupéis, que alguien me decía, yo no tengo, no os preocupéis, ahora os dan papel, para que nos hagáis llegar vuestras preguntas. Lo interesante no solamente es que él y yo, Antonio de la Rosa y yo, luego nos pongamos a charlar, sino que además también nos hagáis llegar vuestras inquietudes, vuestras preguntas. Podéis participar de esa manera en la charla a través de preguntas escritas, me las harán llegar y yo se las formularé a Antonio de la Rosa, para quien pide un aplauso fuerte que estamos deseando escucharle. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer enormemente esta acogida. La verdad es que veo el anfiteatro lleno, incluso sillas por ahí por el fondo, o sea que, bueno, muchas gracias por dedicarme este ratito aquí en esta tarde tan rara, ¿no?, aquí en Madrid. Y bueno, pues como ha comentado Sergio, por suerte, tengo la página sin actualizar, la página web, y aún no sale la última expedición que ha sido hace poquito y que os la voy a contar al final. Así que hay por lo menos una expedición que se le ha pasado, pero por culpa mía, porque tengo la página web todavía sin actualizar. Bueno, ¿quién es Antonio de la Rosa? Bueno, Antonio de la Rosa, como bien ha dicho, es un chico nacido en un pueblo de Valladolid y que desde pequeño, mi madre que está por aquí, con 1 o 2 años, me llevaba con la sillita a pasear allí al Pinar, y cuando se quería dar cuenta, el niño estaba subido en el árbol, el niño estaba cogiendo renacuajos no sé si siguen existiendo los renacuajos a día de hoy, ¿no? No me suena haber escuchado a ningún padre que el niño coja renacuajos en una laguna. Antes nos entreteníamos cogiendo renacuajos. Eran cosas que hoy día creo que se han cambiado por otro tipo de tecnologías, ¿no? Pues bueno, era un niño muy inquieto y esa inquietud me ha llevado, bueno, pues a practicar muchos deportes. En la escuela un día la llamaron y le dijeron que, oye, que este niño, que es muy buen chaval, pero que es un poquito inquieto, y póngale usted a hacer deporte. Y bueno, me pusieron a hacer deporte con 7 o 8 años y a día de hoy sigo haciendo deporte, y creo que eso me ayuda también a bajar un poco el nivel de energía, ¿no? Empecé en Valladolid a hacer piragüismo, pero a la vez hacía rugby, practicaba natación, siempre fui inquieto, íbamos a la playa, y terminé con 12 años haciendo pesca submarina. O sea, fui siempre muy introvertido y muy nervioso, y siempre haciendo deporte, y sobre todo deporte en la naturaleza, aunque he practicado deportes en interior, pero siempre deporte en la naturaleza. Como bien ha dicho Sergio, bueno, a los 18 años me desplacé a Madrid con la familia, y un año más tarde conseguí aprobar la oposición de bombero de la Comunidad de Madrid y entrar de bombero con tan solo 19 años y ser el bombero más joven de la Comunidad de Madrid en acceder a los bomberos. Una profesión que llevo en el corazón. Lo único que, bueno, años más tarde, por circunstancias de la vida, 14 años más tarde, pues pedí una excedencia. En mi línea de salir de la zona de confort, ni siquiera bombero, que es un trabajo, funcionario, fijo y tal, pues nada, yo decido salir de esa zona de confort y dedicarme pues a hacer las cosas que realmente me gustan, a montar una empresa de turismo activo y a dedicarme un poco a la aventura, ¿no? 2 años más tarde entré de bombero, cambio de deporte, dejo la piragua un poco, empiezo a hacer cuadralón, que ya os explico rápidamente lo que es. Todos aquí conocemos el triatlón, pues yo quería complicar un poco más, y además, como había sido piragüista, pues en el cuadralón se nadaba, se montaba en bicicleta, se remaba y además se corría. Con lo cual era un deporte que se adaptaba muy bien a mi condición física, y conseguí ser varios años campeón de España de cuadralón. Llegué a quedar tercero en un campeonato de Europa, incluso séptimo en varios mundiales. Entonces, es un deporte que me gustó mucho y que me empezó a preparar para aventuras que vendrían más tarde. Me gustaba tanto, ya con tan solo 26 años, la larga distancia, que escuché que había una prueba en México, se llamaba The Ironman. El The Ironman, todos más o menos aquí ya sabemos lo que es un
un Ironman, esos 3,8 kilómetros de nadar, 180 kilómetros de bicicleta y luego una maratón corriendo, ¿no? Se dice que es el deporte más duro del mundo. Pues un Ironman es multiplicar esta distancia por 10. Primero se nada los 38 kilómetros en una piscina de 25 metros, 1.760 largos. Después se hace 1.800 kilómetros en bicicleta, dando vueltas a una ciclopista que hay en Monterrey, Parque Niños Héroes, de 2 kilómetros de distancia. Y la maratón se hace en el mismo circuito, pero eso sí, en dirección contraria. Entonces, bueno, ya te cambia un poco la cadera, ¿no? Antes ibas en una dirección y luego vas en la otra. Bueno, pues yo realicé esta aventura controlada en México. A día de hoy sigo pensando que es la prueba más ridícula y más estúpida que he hecho en mi vida. Pero lo que sí es cierto es que me enseñó a mí mismo que era capaz casi de superar cualquier cosa. Conseguí terminarla con tendinitis, con veintitantas. Ahí podéis ver en esa foto de la bicicleta, eso es un cojín. Llegó un momento que el culo era una ampolla gigante. Y yo tuve los últimos 300 kilómetros, tenía 2 chicos de asistencia, me trajeron primero me trajeron un sillín de moto, que no había manera de colocarlo allí en la bicicleta. Y al final me colocaron una almohada de estas y tal, y por suerte con la almohada conseguí terminar la bici. Luego la carrera a pie, como veis ahí en la foto de la derecha, veintitantas ampollas en los pies, la zapatilla recortada por un montón de sitios, con lo cual, bueno, realmente fue muy duro, pero bueno, me mostró que podría casi con cualquier reto. Después empecé casi a la vez con los Race de Aventura. Los Race de Aventura, para el que no lo conozca, bueno, son pruebas que combinan muchas disciplinas, siempre en el medio natural, siempre en equipo, y las pruebas internacionales son equipos de 4 integrantes. Siempre son mixtos, ya sea una chica con 3 chicos o 3 chicas con un chico. He tenido la suerte de haber participado alguna vez en un equipo con 3 chicas y mucho mejor que ir con dos chicos y una chica, de verdad. Mucho más ameno todo. Y bueno, este tipo de deporte pues me posicionó en un momento dado en la élite mundial del deporte de aventura. Ahí es donde me considero que he sido atleta de élite. De hecho, fui 8 años profesional de los Race de Aventura, ganando pruebas internacionales, siendo capitán del equipo internacional de Red Bull cuando Red Bull empezaba y nadie lo conocía. Y bueno, me ha dado la suerte de poder viajar por todo el mundo. Durante años he realizado de 6 a 8 pruebas internacionales de larga duración, de 6, 7, 8 y hasta 11 días de duración, y he podido recorrer pues, prácticamente los 5 continentes, y además de una manera que a mí particularmente me gusta mucho, que es haciendo deporte y además en la naturaleza. Además son pruebas que apenas se duerme, tienes que administrar el esfuerzo, tienes que administrar el sueño, la determinación, tienes que tomar decisiones en equipo para bien o para mal, y bueno, pues la verdad es que es un deporte que me ha apasionado siempre muchísimo, ¿no? Y me sigue apasionando. De hecho, a día de hoy acabo de participar en el Mundial. Hay años que no hago ninguna prueba, pero todavía, bueno, pues me gusta. Ya, lógicamente, no buscando el triunfo, ahora mismo lo que busco es simplemente terminar una prueba, porque terminar una prueba de estas, ahora en noviembre he estado en el Mundial en Sudáfrica y hemos participado 108 equipos y tan solo hemos terminado 40 equipos. Nosotros hemos terminado en el puesto 34, que para mi edad no está mal. Después, bueno, pues ya en el año 2009, ya viendo que mis condiciones físicas no me permitían estar en la élite de ese deporte, siempre he sido muy competitivo, como os podéis suponer con lo que estamos presentando, decidí, bueno, pues llevar un camino por mi cuenta y pasé de hacer trabajo en equipo, contar siempre con el equipo, viajar con un equipo de mínimo 3 personas, etcétera, etcétera, a tomar una línea, una trayectoria en solitario, completamente en solitario. Bueno, a ver, solitario, ir en solitario no significa estar solo, porque si yo hago una expedición en solitario, hay un montón de gente que está pendiente, que no está ahí conmigo, pero lógicamente me apoya y me tienen que ayudar, desde la gente que me ayuda a buscar sponsor, el que me lleva a la página web, o mi hermana que está preocupada con el dispositivo satelital, ¿no? Hay un montón de gente detrás que ayuda a que yo consiga superar estos retos, ¿no? Por pasarlo así un poquito rápido, ya que ha hecho un resumen rápido Sergio, la primera expedición que decidí hacer, y fue casi por una apuesta con un amigo en Canarias, decidí recorrer las 8 Islas Canarias, pero además, como todavía venía del mundo de la competición, dije, bueno, como reto voy a intentar hacer unir las 8 Islas Canarias con un kayak y pasar por el pico más alto de cada una de las 8 islas
en bicicleta, que es más rápido porque hay islas muy grandes y lógicamente hay cumbres que no las puedes ascender en bicicleta, como el Teide y alguna otra, y bueno, pues las cumbres que no puedas subir en bicicleta, hacerlas a pie. Conseguí hacer esa travesía de 8 islas, 8 cumbres, 8 días. Hablo de 8 islas porque empecé en La Graciosa, que es un poco la octava isla. Aunque para los canarios la octava isla es Venezuela, realmente las 8 islas que están ahí, la octava isla es La Graciosa, ¿de acuerdo? Y bueno, conseguí completarla en esos 8 días. Al año siguiente hice exactamente lo mismo, pero esta vez en las Islas Baleares. Lo que hice fue empezar en la isla de Menorca, hacer Menorca, Mallorca, Ibiza y Formentera. Y bueno, pues como son menos islas y hay menos distancia, pues ahí me puse el objetivo de completarlas en tan solo 48 horas. Hasta al final tardé 50 horas, un poquito más de lo que yo tenía planeado, pero bueno, no había récord, nadie lo había hecho, así que me valía cualquier cosa. Como además tengo un poco la peculiaridad de no ser bueno en ningún deporte en concreto, pero me gusta practicar diferentes deportes, pues decidí hacer las Islas Baleares con disciplinas diferentes a las Islas Canarias, aunque eran las mismas actividades, pero en vez de remar con un kayak de travesía, que es lo que he hecho casi toda la vida, pues hice las islas con una, como veis ahí arriba, es una canoa de origen polinesio, se llama Outrigger o C, y en vez de cruzar las islas en una bicicleta de montaña, estuve investigando los mapas y los recorridos y vi que realmente la trayectoria que iba a hacer se podía hacer con una bicicleta de carretera y, de hecho, con esa bicicleta de carretera pude llegar a las 4 cumbres prácticamente de las Islas Baleares. Siempre me ha gustado el frío, viviendo un montón de años en Valladolid, no sé si hay gente de Valladolid aquí, pero vamos, Valladolid en invierno caliente no es, ¿no? Ahí al lado del Pisuerga. Y bueno, quería prepararme un desafío que fuera invernal, que realmente tuviera que enfrentarme al invierno. Y me enteré de esta aventura, el Black Ice, pues era como una competición que se hacía cruzando el lago Baikal. El lago Baikal está en el norte de Siberia, o sea, ya la palabra Siberia dices, eso caliente no es, ¿no? Pues está en la parte norte de Siberia, muy cerca de los Himalayas, y es pues uno de los lugares más fríos que hay, lógicamente. Es el lago más grande que hay en el planeta, porque el 10% del agua dulce está en este lago, tiene 700 kilómetros de largo y más de 3.000 metros de profundidad, es un poquito más grande que el Atazar. Y lo que tenía que hacer era cruzarlo a pie en invierno, cruzarlo con esquís, con un trineo. Estuve 12 días y bueno, esta es la expedición en la cual pues he estado más cerca de la muerte que yo me haya dado cuenta, ¿no? Realmente en esta expedición aún llevaba un poco la energía de intentar ser competitivo, intentar ganar la prueba sin tener nada de experiencia en invernal, porque yo al final puedo tener experiencia, pero ahí la temperatura más caliente eran 30 grados, estábamos entre 30 y 40 grados de temperatura todos los días. Yo todavía no estaba realmente preparado para ese tipo de desafío. Y la segunda noche me había enterado que iba segundo, que podía ir primero, llevaba tal, y despistado por la noche, me caí en una grieta en medio del pantano. Yo había visto dilataciones y contracciones, pero no había visto grietas de 1,5 metros, 2 metros de ancho. Me colé en una grieta, iba súper abrigado porque era una noche muy fría, y por suerte para mí, y por eso estoy aquí, llevaba los bastones en las manos. En ese momento no iba con los esquís porque había mucho hielo, llevaba los bastones en las manos, y con los bastones pues pude clavarlos en el borde del hielo, arrastrarme, salir como pude, tirar del trineo, ir hasta la orilla, cambiarme de ropa. Estuve como 2 minutos en el agua. Hoy día sé también, ahora que hago un poco de método Wim Hof que no te mueres por estar 2 minutos en agua a 2 grados, pero en aquel momento pensé que me podía morir. Y bueno, y conseguí sobrevivir, llevaba ropa de repuesto, y a partir de ahí ya me planifiqué realmente las expediciones como eso, como una expedición en solitario, en la cual nadie está para ayudarte, tú no vas a ayudar a nadie, pero que tienes que cuidar muchísimo, pues cualquier paso que des, porque cualquier paso te lleva al otro lado, ¿no? Entonces, a partir de entonces ya me he planeado las expediciones. Me gusta intentar hacerlo lo más rápidamente posible, pero intentar ir con seguridad, la máxima seguridad. Creo que además cada año que pasa tengo más conocimientos y es más difícil tener un accidente grave. Año 2014, decido hacer 2 aventuras, y para entreteneros un poco os voy a poner un vídeo de lo que fue la presentación hace 10 años ya de un desafío, un doble desafío que quería hacer en el 2014. You had a little house, you sell it, because you absolutely want to do the race. So you spend of your own house
but you don't care. You want to do the race. Soy Antonio de la Rosa y pretendo realizar el próximo año dos de los desafíos seguramente más difíciles que hay en el planeta. Cruzar el Atlántico a remo en completa autonomía con una embarcación de tan solo 8 metros, son 4.700 kilómetros y sin asistencia. Y a finales de año realizar la travesía al Polo Sur desde Bahía de Hércules, y además al hacerlo en el mismo año me convertiría en la primera persona que ha conseguido hacer estos dos desafíos en el mismo año. Hoy en día la aventura, el reto, está en cómo hacemos las cosas, en cómo hacemos el camino más que dónde llegamos. Ver que hay entornos complejos, hostiles, con muchos obstáculos, con muchas situaciones críticas que se pueden ir superando para muchas cosas en la vida, sobre todo en los momentos complicados que estamos viviendo, ¿no? No sabemos si tú eres un marinero, pero cuando tienen un barco, eres un marinero. Bueno, ahí al final habéis visto el eslogan que antes he comentado, ¿no? Porque ir en solitario no significa estar solo, y es cierto, ¿no? Al final, esas dos aventuras que pretendía hacer, pues necesitaba unos patrocinadores, necesitaba un apoyo detrás, y bueno, pues por suerte la gente me apoyó. Como bien ha contado ahí, yo tenía tan claro mi objetivo que pensaba vender mi casa, mi propiedad, para ir. O sea, y es algo que muchas veces nos da miedo, ¿no? Es tu propiedad, tu jubilación. Por suerte en la vida yo no he tenido miedo a nada, a tomar decisiones, y menos económicas. Al final el dinero está ahí, lo gastas, lo recuperas, trabajas y vuelve, ¿no? Tomé esa decisión de vender mi casa porque mi sueño en ese momento era cruzar el Atlántico a remo y en solitario. Y un barco valía un dineral que yo no tenía y no conseguía sponsors. Era un momento complicado también a nivel de economía en España, no conseguía patrocinios. Y por suerte, pues bueno, al final conseguí patrocinios. Fue un año que la empresa que tengo de turismo activo fue mejor y me pude comprar el barco y pude hacer esa expedición. Pero si no hubiera tenido, directamente hubiera vendido una casa que tengo en propiedad en Madrid y me hubiera quedado tan a gusto, ¿no? También, como habéis visto ahí, habéis escuchado, quería ir al Polo Sur. Bueno, ahí sí que fue un problema económico, porque poner un pie en el Polo Sur son aproximadamente 60.000 euros, que a eso no llegaba. Y entonces lo que hice fue adaptar la necesidad que yo tenía de hacer una expedición invernal a la realidad, y me enteré que estaba la carrera esta de la Iditarod, de trineos de perros, que muchos habréis escuchado, ¿no? Donde por desgracia se mató Félix Rodríguez de la Fuente con el helicóptero siguiendo esa carrera, y vi que había gente que la había hecho con trineo, pero llevándole el trineo, así que decidí hacer la prueba. Salí el día de los trineos de perros, pero ir, como me veis ahí, bueno, pues tirando de ese trineo. Ahí veis el recorrido, son aproximadamente 1.700 kilómetros. Estuve 42 días para completarlo. Se sale de Willow, al lado de Anchorage, de la capital de Alaska, y llegas, bueno, pues hasta el estrecho de Bering, ¿no? Hasta Nome, siguiendo la ruta que llevó hace más de 100 años, bueno, pues a unas personas a poder llevar penicilina para salvar la vida de los buscadores de oro que tenían allí una epidemia. En una ruta muy bonita, y la conseguí completar en 42 días. Y después, bueno, pues tomé parte de esa aventura oceánica. Era mi primera travesía a remo, no tenía ningún conocimiento, yo remar lo que me pongas. Yo entrené con ese barco en el Atlántico, perdón, no entrené en el Atlántico, entrené en el lago del Atazar. Yo me presenté allí en Dakar, en la salida, sin ningún conocimiento náutico ni marino. Sabía más o menos cómo funcionaba la embarcación, porque estuve haciendo unas pruebas en Francia que me obligaron a hacer. No hablo francés, y bueno, pues al final me presenté allí en la salida de Senegal con 18 expertos navegantes que iban en otras embarcaciones. Y bueno, después de 64 días de haber cometido muchos errores y muchos aciertos, y gracias a la tenacidad, pues conseguí ser el vencedor de la Rance Guyane en 64 días. Y bueno, pues para mí fue un orgullo, y para la Comunidad de Madrid que me apoyó, pues seguro que también, ¿no? Año siguiente, bueno, como había hecho dos aventuras realmente complicadas, decidí tomármelo de tranquilidad. Pero bueno, como yo no sé tomarme las cosas con tranquilidad, dije, pues mira, este año que es muy facilito, voy a salir de mi casa aquí en la Sierra de Madrid, que es donde vivo, y voy a bajar por el río Lozoya,
luego por el Valle de Lozoya, los embalses, río Lozoya, luego conecto con el río Jarama, que todos bien conocemos, y finalmente el río Jarama, que desemboca cerquita de Aranjuez, ya tomo el río Tajo y llego hasta Lisboa. Y eso es lo que hice. Estuve 19 días bajando el río, bueno, llevaba cosas para poder comer y dormir en la tabla, aunque venían haciéndome una asistencia por tierra para intentar todos los días dormir en una furgoneta para que fuera un poquito más ameno. Y bueno, ahí, y ya vamos a empezar a cambiar un poco el tono de la charla, ahí ya me empecé a dar cuenta, ya lo había visto en el Atlántico, ¿no? En el Atlántico, curiosamente, yo cuando salí de Senegal, en ese barco que habéis visto, yo ahí soy completamente autónomo. Yo, toda la comida, todas las necesidades que tengo para un viaje de hasta 3 meses, va en ese barco. Van unas placas solares que alimentan unas baterías, esas baterías alimentan los equipos de comunicación, un dispositivo para que los otros barcos grandes te vean, etcétera, etcétera, ¿no? Y además ese barco lleva una desalinizadora. Claro, sería imposible que yo llevara 500 o 600 litros de agua, ¿no? Me hundiría el barco para poder beber durante a lo mejor 3 meses. Entonces llevo una desalinizadora. Esa desalinizadora va con las placas solares y si no tienes energía eléctrica, pues va de manera manual. Y ya la organización nos dijo que no utilizáramos la desalinizadora los primeros 60 o 80 kilómetros de costa. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver la pureza del agua de la costa, de una costa como la de Senegal, donde está todo súper sucio, a la que puedas encontrarte en el centro del océano. Y efectivamente, los primeros 60, 80, 100 kilómetros se te acumula la porquería en el borde del barco, etcétera, etcétera. Ahí ya te das cuenta de que bueno, las cosas no están muy bien, ¿no? Bajando el río Tajo, pues bueno, la verdad es que me encontré tanta basura diaria. O sea, no tenemos solo basura aquí en el río Jarama, tenemos basura. Es una pena, porque yo salgo de mi casa y yo, por suerte, el agua de Madrid es extraordinaria y no es porque esté aquí, lo digo siempre, lo he dicho siempre. Y yo en el embalse El Atazar, que entreno casi todos los días, yo bebo el agua directamente del pantano. Ni filtros, ni nada. Yo, con la mano, bebo el agua. A ver, yo tengo un estómago un poco resistente, ¿no? A lo mejor no puede hacerlo cualquiera. Pero la verdad es que yo bebo el agua. Y tú vas bajando el río, el Valle de Lozoya, y hasta la presa del Pontón de la Oliva, el agua es cristalina. Y luego ya se junta con el Jarama, ya la cosa cambia, ya empiezas a ver suciedad. Y en unos pocos kilómetros ya es una mierda, por desgracia. Lo que pasa es que la naturaleza es muy sabia. Y cuando llegas al río Tajo, que también es súper sucio, de repente empiezas a ver muchas algas. Y curiosamente, cuando llego a la parte ya portuguesa del río Tajo, el río vuelve a estar bastante limpio, porque todas esas algas que durante muchos kilómetros me han impedido el avance con la tabla, lo que han hecho es un filtrado natural de toda esa porquería que le hemos echado al río. Pero bueno, en algún momento esto no va a pasar, con lo cual, bueno, ahí intenté también comentar esto e intentar, bueno, ya que más o menos hay gente que te conoce, intentar concienciar a la gente. Hice algunos vídeos de cosas que me encontré, porque muchas veces en este tipo de aventuras, perdona que me enrolle un poco, pero a veces echamos siempre la culpa a los demás, ¿no? Echamos la culpa a las fábricas que contaminan mucho y que tiran agua, pero yo me encontraba en el río muñecos, me encontraba sofás, me encontraba botellas de butano y un montón de cosas que esas no las tiran las fábricas, las tiramos nosotros. O sea, que tenemos que empezar en nuestra casa siendo respetuosos y luego conseguiremos que los de arriba sean respetuosos, ¿no? Perdona esta charla profunda. Siguiente año me voy a intentar hacer la primera travesía en Paddle Sur, en el Círculo Polar Ártico. Me fui a Groenlandia con una tabla especial, ahí la veis, son casi 6 metros, una tabla de Paddle Sur. Es un deporte que ya habéis visto el año anterior, me bajé desde casi 900 kilómetros y bueno, pues decidí a partir de ahí hacer varias expediciones en Paddle Surf, que es un deporte que me apasiona. Y bueno, ahí veis lo bonito que es, ¿no? Costeando toda la parte de Groenlandia desde Ilulissat, que es donde está el segundo glaciar más grande del mundo, subir hasta Upernavik, que está a unos 800 kilómetros. Yo veía muchos glaciares, y muchos icebergs, perdona. Veía muchos icebergs flotando. Joder, qué deshielo hay aquí, ¿no? Hablan del calentamiento global, eso va a ser un cuento chino. Pero claro, cuando llegas, yo pasé por pequeños pueblos inuits, y en algunos me dijeron que sí, que es el año que más bloques de hielo había flotando. Eso no es una buena señal, es una mala señal. Eso quiere decir que el calentamiento global está haciendo que cada vez desprendan más hielo al océano
los grandes glaciares y ese calentamiento está evitando, como me dijeron, que llevaban ya 10 años sin que la banquisa es la parte del mar que se congela en invierno en los sitios como Groenlandia, como la Antártida, como tendría que ser en el Ártico, que por desgracia ya lleva muchos años que ya incluso el paso del norte ya se puede hacer, ¿no? Pues resulta que esa banquisa llevaban 10 años sin que se llegara a congelar. ¿Y qué pasa? Que al no congelarse, entre esos pueblos que la única comunicación que hay es con trineos de perro y motos de nieve en invierno, porque en verano casi nadie tiene un barco para poderse mover entre pueblos, estaban prácticamente incomunicados y no se podían mover con los trineos de perros. ¿Qué pasa? Que te encuentras en los pueblos los perros mal cuidados, porque llevan 10 años sin poder ir a cazar focas, etcétera, etcétera. O sea, y fijaros esas fotos que hay ahí es de la costa, un lugar que no hay nadie, que no hay vida, y de repente te encuentras un montón de residuos. Ahora os contaré por qué llegan esos residuos ahí. Esos residuos no los ha puesto nadie pasando por ahí, son por los vientos, las corrientes, etcétera, etcétera, ¿no? Siguiente año, como había comentado Sergio, vuelta a la península ibérica, 141 días, y lo que voy a contaros aquí fue, pues para mí, en una bonita aventura, pues un día horroroso. Ahí a la izquierda veis un montón de maneras de reciclar, bueno, echarle una ojeadita para que lo leáis, pero yo os voy a contar dos anécdotas. La primera, bueno, esa bahía que veis ahí, esa bahía es la bahía de Gijón. Yo pasé por la bahía de Gijón, por delante de la bahía de Gijón, al día siguiente de la noche de San Juan. Yo venía de hacer el Cantábrico desde la frontera, desde Hondarribia, desde la frontera continental, súper chulo, ya conocéis el Cantábrico, el norte, ¿no? Vas remando, ya lo digo, y la verdad es que el agua es súper cristalina. ¿Qué pasa? Paso al día siguiente de la noche de San Juan y me encuentro bolsas de basura, tal. ¿Qué había pasado? A pesar de que a las 5 de la mañana los servicios de limpieza de Gijón se dedican a limpiar eso que vemos ahí abajo, hay una cosa que se llama mareas. Y las mareas, de repente está aquí y dentro de 6 horas tienes 8 metros más de altura de la marea. ¿Qué pasó? Pues que la marea había subido y se había llevado toda la porquería que habían dejado pues, los miles de personas que estuvieron haciendo ahí sus hogueras. Que es muy bonita la fiesta, pero de verdad que me dio mucho coraje. Y luego, otra cosa que quiero acentuar ahí. Ahí veis el punto 6, bueno, que habla un poco de los cigarros. Ya sabemos, todo el mundo sabe aquí que el tabaco es malo, no hay que decirlo aquí, que todo el mundo lo sabe, y bueno, y hay muchas personas que fuman, yo por suerte no. Solo os quiero comentar una cosa, tenemos la costumbre de cuando echamos el cigarro, lo habitual, y la costumbre es tirar la colilla al suelo, ¿no? Bueno, algunas de esas colillas, aunque estemos en una ciudad, terminan en una alcantarilla y lo que termina en una alcantarilla, un porcentaje mínimo puede llegar a terminar en el mar, por muy buenas depuradoras que tengamos. Que sepáis que una sola colilla, que es precisamente donde toda esa nicotina y alquitrán del cigarro se ha ido filtrando, puede llegar a contaminar 50 litros de agua. Entonces, cuando vamos a una playa y vemos cientos de colillas, imaginar que muchas de esas colillas van a terminar al océano y esa contaminación de nicotina y alquitrán nadie la quiere. En un agua dulce o en un agua salada son 50 litros lo que puede contaminar. Bueno, cada uno que decida si sigue tirando la colilla al suelo o la tira en una basura, ¿no? Año siguiente consigo completar la Lapland Strength Challenge por encima del Círculo Polar Ártico. Lo había intentado 2 años antes, había tenido congelaciones en 3 dedos, pero me di cuenta de que realmente podía completar esa expedición y lo que hice, bueno, pues mejoré el calzado, mejoré los guantes, el trineo, ahí veis que voy bastante bien preparado y conseguí ser la primera persona que terminara esos 1000 kilómetros. Vamos a la penúltima aventura, que fue, y tal vez la que mayor repercusión mediática ha tenido, que es esta travesía al Océano Pacífico a remo y en solitario. Como os he comentado, me gusta cambiar de disciplinas, entonces en vez de remar al estilo tradicional de un barco a remos, decidí fabricar un prototipo con una empresa española, con Sinecia Racing Group, que están en Cartagena, Murcia, de un paddle sur. Lo que más que claro, no vas a cruzar un paddle sur, estar 3 meses cruzando el Pacífico. Lo que hice fue hacer un prototipo, una embarcación de casi 7 metros, y que tenía exactamente lo mismo que tenía el barco con el que había atravesado el Atlántico. Sus placas solares, su sistema de carga, sus baterías. Mejoré en un montón de aspectos, ya tenía esos 2 meses y pico haciendo el Atlántico, y bueno, la verdad es que me quedó una embarcación muy chula. Y como me gusta cambiar de deporte, lo que decidí fue hacerlo, en vez de sentado, que era más sencillo, cruzarlo de pie, remando tipo paddle surf. Estuve en total 76 días, 5 horas y 22 minutos,
para ir desde ese puente que veis ahí, el puente de San Francisco, hasta la isla de Oahu en Hawái. Y aquí es importante porque, igual, o sea, yo creo que hay que predicar con el ejemplo, ¿no? Mucha gente me decía, bueno, 70 y tantos días, ¿qué comes, no? Pues lo voy a explicar muy rápido. Lógicamente, no puedo comer comida fresca, toda va envasada al vacío, llevo muchos envases, lógicamente, pero vais a ver lo que llevo realmente. Después de 76 días, yo apenas generé material no orgánico, material de desecho para llevar a reciclaje, apenas un cubo de este tamaño, en 76 días. Pensar que diariamente en una casa sacamos varias bolsas de basura, ¿no? Yo creo que podemos intentar cambiar un poco nuestro estilo de vida, muy poquito, para generar sobre todo menos residuos plásticos, que yo creo que ahora mismo es el gran mal. Os voy a poner este vídeo para que veáis un poco cómo hice el reciclaje después de esos 76 días de haber estado en el océano teniendo que comer comida deshidratada y consumir y calentar con cartuchos de gas, ¿no? Bueno, aquí estoy haciendo lo que prometí, lógicamente. Yo he hecho un gran esfuerzo por no tirar nada en el océano, nada que no sea orgánico, todo lo he guardado. Lo que he ido haciendo es que las mismas bolsas donde yo tenía la comida diaria, esas mismas bolsas son las que he ido utilizando para guardar la basura no orgánica. Aquí tengo envoltorios de galletas, bullón, la comida deshidratada, ya veis lo que ocupa, lo que va a ocupar, las latas de Ocean 52, del agua de Ocean 52. Lo he comprimido al máximo porque lógicamente mi espacio es pequeño y lo he ido guardando. Aquí hay pues lo de varios días, envoltorios de las cosas, que lógicamente yo no puedo llevar comida fresca aquí y tengo que llevarlo todo en envasado al vacío para que no se pudra, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, cada una de estas bolsas, pues ahora lo vamos a tirar a este cubo y luego lo llevaremos a un contenedor de reciclaje de envases, ¿no? Bueno, aquí tengo una bolsa grande, toda con envases de las latas de agua de Ocean 52 que he bebido durante las comidas esos 70 y tantos días. Pues cada día bebía 1 o 2 latas, aunque todo el agua que consumía era agua de la desalinizadora, pero cuando quería consumir agua sola que tuviera un exceso de minerales interesante para el organismo, pues bebía este agua de Ocean 52 que va mineralizado, ¿no? Esta es una de las pequeñas redes que te encuentras. O sea, imaginaros ir encontrándote esto por el océano, pues da mucha rabia, ¿no? Es una pena. Entonces, bueno, vi muchas redes, lógicamente yo no puedo ser un vehículo de transporte de basuras, pero como estas en concreto las subí al barco, ya me dio pena tirarlas y aquí están, irán donde tienen que ir y lo que tendría que hacer todos los barcos, esto mismo que estoy haciendo yo, sus redes, a la basura y a un contenedor de reciclaje, ¿vale? A ver si conseguimos que se haga de verdad y que no terminen otra vez en el océano. Bueno, y esto es uno de los cartuchos de gas que he utilizado, tan solo he utilizado 4 cartuchos de gas para los 76 días de cocinar, ya que llevo un sistema que calienta el agua, que la pone a hervir en 1 minuto, pues también estos cartuchos a reciclaje. Este trozo de plástico también lo saqué un día para mostrar que, bueno, que sorprende, ¿no? El material de pesca, por ejemplo, tú encuentras las cuerdas completas. Es sorprendente que la degradación que haya tenido esto durante varios años que habrá estado flotando en el Pacífico, pues al final queda flotando una pequeña porción del envase de plástico y el resto pues se habrá degradado y ahora serán los microplásticos o los nanoplásticos famosos lo que falta de estas botellas. Que ni una sola botella de estas o envase plástico termine en el océano, por favor. Venga, vamos a intentarlo. Bueno, pues esto es lo que habéis visto ahí. Curiosamente, me encontré en varios momentos de mi travesía al Pacífico la parte de abajo. Claro, coges una botella y ¿cuál es la parte más dura de la botella? Justo la parte de arriba. Es la que tarda más en degradarse. Posiblemente esa botella llevaba 20 años a lo mejor o 15 años flotando, se había degradado el resto que faltaba en la botella, quedaba eso que en otros 10 años pues terminaría degradándose, ¿no? Y esto es lo que tenemos en los océanos. Esto es lo que nos encontramos. Esto al final, esos trocitos de plástico, ya sabemos, que el que pesca, echas cualquier cosita y el pez va a la cosa de color, ¿no? Pues lógicamente un pez se come esos plásticos y esos plásticos terminan en la cadena trófica, lógicamente. Nosotros nos terminamos comiendo plásticos que están intoxicados por la alimentación del pez. No sé si hay estudios de que el plástico siente bien o mal al cuerpo, pero bueno, yo no quiero comer plástico, ¿no? La verdad es que es una pena.
Os voy a contar un poco también, todos habremos escuchado esas acumulaciones de grandes residuos, esa gran isla de plástico, el Pacífico, del tamaño de España. Bueno, esa gran isla de plástico no es así, no es que haya una isla de 1000 por 1000 que te tires allí y estés encima de plásticos, pero lo que sí que es verdad es que hay una gran acumulación de residuos plásticos en los océanos. Las travesías a remo que yo he hecho se hacen por estas corrientes oceánicas. Bueno, podéis ver que realmente esa gran acumulación de plásticos en el Pacífico se ha provocado por esas grandes corrientes. Hay 5 grandes corrientes oceánicas circulares, que son las que terminan acumulando. Hay Atlántico norte y sur, Pacífico norte y sur y el Índico. Esas grandes corrientes circulares son las que acumulan en el centro de esa corriente o en los laterales, son las que acumulan todos esos residuos que previamente, durante muchos años, creo que hoy día ya no se está haciendo, pero durante muchos años la sociedad ha tirado al océano, ¿no? Se sigue tirando algo, sobre todo, ya sabemos, en Asia, pero en principio Pacífico y Atlántico yo creo que en este momento ya nadie está tirando esos residuos y lo único que van a terminar degradándose, ya sabemos que hay gente intentando limpiar eso. Esas corrientes se originan, bueno, por los vientos fundamentalmente, por la rotación de la Tierra y, bueno, y también por la posición de los continentes, ¿no? Daría para dar una charla completa de corrientes, pero bueno, vamos al lío. Aquí veis, bueno, en esa travesía al Pacífico, estos son partes meteorológicos que yo recibía de vientos y corrientes. Otro síntoma de ese poco creíble cambio climático es que yo empecé mi travesía a principios de junio. En principio, los grandes huracanes que se crean normalmente en la zona de Baja California, México y tal, y que arrasan el Pacífico Norte y llegan a Hawái y hacen grandes destrozos, normalmente suele ser en octubre, a partir de octubre, ¿no? En la época de los anticiclones. Pues bueno, yo durante esa aventura, en el mes de agosto, en el mes de julio y agosto, me pasaron varios huracanes a menos de 100 kilómetros y era una señal inequívoca de que hay algo que está cambiando, ¿no? Esos son, bueno, pues residuos que me he ido encontrando y que no debería encontrarme, que habéis estado viendo, redes. Por desgracia yo no podía echar toda la mierda que me encontraba. En concreto, esa maroma que veis ahí de unos 40 metros de largo, que tuve que pasar de un lado a otro, me dejó trabada la embarcación lleva una orza y esa orza se me trabó y tuve que salir. Estaba en ese momento comiendo dentro de la embarcación, vi que se había parado y bueno, pues era por esa soga. No sé lo que puede hacer eso en un barco a motor, en un velero, puede hacer un destrozo, ¿no? Yo por suerte pues iba a una velocidad muy lenta. Bueno, ahí casi voy a pasar esa diapo porque vamos ya justillo de tiempo. Ahí simplemente os cuento lo mismo. Al final estamos, bueno, la pongo ahí para que le echéis una ojeadita. 2/3 partes del oxígeno que respiramos viene del océano. Hay un montón de datos que casi se desconocen sobre realmente lo necesario que es un océano para nosotros. Siempre hemos pensado que para lo que hace falta es que haya muchos bosques, ¿no? Pues resulta que la mayoría del oxígeno que respiramos viene de las plantas submarinas, que además el océano absorbe gran parte de ese CO2, que lo que está haciendo es acidificar los océanos y que están muriendo muchas plantas, incluso algunos animales marinos, precisamente, sobre todo en océanos pequeños o en mares, ¿no? En el mar Mediterráneo, ya hemos visto, el mar Menor, ¿no? Todo eso es porque se está acidificando por un montón de causas ese océano. Entonces, bueno, hay un montón de temas contaminantes, de efectos de gas invernadero, etcétera, etcétera, que están haciendo, pues, que cada vez tengamos más temperatura en algunos océanos y que estén muriendo especies, ¿no? Bueno, y vamos a la última expedición, la que no ha comentado Sergio, para darme un poco de cancha. Recientemente, hace menos de un año, he conseguido, bueno, pues ser la primera persona que navegue a remo y en solitario el Océano Glaciar Antártico. He salido con esa embarcación, es la misma embarcación, lo único que le hicimos ahí unos cambiecitos y unas adaptaciones. Y lógicamente no fui remando de pie, fui remando sentado. Esa es la ruta que hice. Salí desde el sur de Cabo de Hornos, ese lugar temido por todos los navegantes, y conseguí, después de 26 días, llegar hasta la isla de Georgia del Sur, una isla británica en medio del Océano Glaciar Antártico. Fueron casi 2.500 kilómetros, las peores condiciones que os podáis imaginar, diariamente olas de 6-7 metros, di varias vueltas de campana en esa embarcación, eres un corcho y bueno, la verdad es que fue una expedición realmente dura, me entró mucho agua en la embarcación
Y bueno, os puedo comentar que estamos preparando un documental, así que estar pendientes, que pronto saldrá un documental y podéis ver toda la historia de esa expedición en el Océano Glaciar Antártico. Mi objetivo era haber llegado a la isla Elefante, veis ahí abajo de la pantalla una pequeña baliza. Me quedé apenas a 100 millas de esa isla de Jerjes al sur. Esa isla Elefante es la primera isla de la Antártida. Mi sueño era llegar a la Antártida, pero me fue imposible porque, bueno, volvemos a lo mismo. Cuando haces una aventura de este tipo, la decisión es simplemente de la naturaleza, ¿no? La naturaleza no quiso que yo llegara, los vientos que siempre son predominantes del noreste me cambiaron a vientos del oeste y vientos del sureste que evitaron que yo llegara a esa isla de Elefante, pero bueno, estoy contento con haber completado esa complicadísima expedición. Y os voy a poner un vídeo final de la alegría que tiene uno cuando consigue, después de 26 años, hacer una travesía a remo que parecía imposible. ¡Energía! ¡Sí! 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 Menudo embudo de viento. Menudo embudo de viento. Lo que tuvo que hacer Shackleton cuando entraron a la bahía. Ahí. ¡Guau! De miedo. Al final ha venido un maretón, me ha girado y... ¡Madre mía! ¡Casi toco la isla! ¡Casi la toco! ¡Oh, qué susto! Aquí dejo el barco. Yo sigo nadando la isla, pero... Durante esta expedición he intentado transmitir un mensaje de resiliencia, ¿no? De soportar todo lo que te venga, de determinación, de pasión, de ilusión y de paciencia. Y bueno, seguiré intentando mostrar ese mensaje en mis próximas expediciones, que ya pronto se me ocurrirá algún otro meneo. Pues ya se me ha ocurrido otro meneo. Pregunta de examen para el público, a ver si habéis estado atentos, ¿vale? He navegado el Océano Atlántico, he navegado en un paddle sur el Océano Ártico, he navegado el Pacífico también en una embarcación gigante de paddle surf y recientemente he estado en el Océano Antártico. ¿Cuál puede ser mi próxima expedición náutica? Próximo año intentaré completar el círculo de los 5 océanos y bueno, espero volver aquí para contároslo. Gracias. Se hace un poco difícil mirar a los dos lados, así que he mirado más al centro, lo siento. Pues siéntate aquí conmigo porque, claro, no sé yo de qué expedición olvidé hablar. Mira, Del Índico. Del Ártico al Índico en solitario es el título de esta charla. Yo previamente en el currículo que trataba de resumir brevemente, pues evidentemente había llegado hasta la penúltima, no porque tú generosamente se ha puesto el por delante y ha dicho culpa mía porque no la haya puesto en la web. No. Culpa mía por no dejar claro que te dejaba a ti, evidentemente, contarnos la última expedición y la siguiente aventura, que yo tenía previsto empezar la charla por ahí, ¿no? ¿Cuál es el siguiente meneo? Pero ya nos has contado, ¿no? El siguiente meneo va a ser el Índico. Oye, antes de empezar por un montón de preguntas que tengo, todo esto lleno de cosas que he ido anotando, escuchándote, os recuerdo que podéis mandarnos vuestras preguntas, que si os surge alguna duda, nos la podéis hacer llegar. Os pasarán ahora por ahí papel para que podáis anotar vuestras preguntas y nos las hagáis llegar. La primera pregunta que yo te hacía fuera de cámara antes, porque venía pensándolo esa tarde. ¿Por qué? O sea, tú has contado, yo era un niño inquieto, a mi madre le dijeron, este niño que haga deporte, yo he hecho deporte, el bombero más joven de la Comunidad de Madrid, y a partir de ahí todo lo que nos has ido contando, y uno entiende perfectamente tu trayectoria. Pero, para embarcarte en aventuras de estas, o tienes una pedrada muy grande, que a lo mejor también, Seguro. o tienes una motivación más grande que la pedrada. O sea, ¿qué es lo que te mueve por dentro para hacer este tipo de aventuras tan bestias?
Yo creo que la pedrada la tenemos todos, cada uno lo nuestro, ¿no? Pero al final es la hipermotivación que tienes. Yo como comentaba antes, en el Atlántico, yo no sabía navegar, no tenía ni idea, pero tenía tal motivación y tal determinación que durante los primeros 20 días que iba para un lado, para otro, todos casi se reían de mí en casa, pero va para el sur, todos habían fondeado, yo y tal. Tenía tal ilusión que peleé, aprendí mientras estaba en la aventura y conseguí completar la expedición y encima conseguí superar unas corrientes. Al final, la motivación y la determinación la que te hace llegar a estar ahí, ¿no? Y la pregunta, ¿por qué? Pues, ¿por qué no? Si es que las personas, los seres humanos, tenemos capacidad de ilusión por descubrir, ya sea en la parte científica, ya sea en la parte deportiva o ya sea en la parte familiar, ¿no? Pero nuestro hándicap importante es que queremos descubrir y queremos conocer. Cada uno tiene una capacidad diferente para descubrir. Bueno, pues a mí me ha tocado la de descubridor de hace 500 años. Lo que pasa es que como hoy día no hay mapas en blanco, la única manera de descubrir hoy día es pues bueno, hacer cosas diferentes en medios diferentes, ¿no? Llegar a sitios en los que puedes llegar de una manera y sin embargo yo decido llegar de otra más complicada, complicarme la vida para llegar a esos sitios. No estoy mirando mensajes privados, es que estoy esperando que aquí me van a informar de las preguntas que vosotros nos mandéis. Dices, ¿por qué no? Pues porque la mayoría no lo hacemos, ¿no? Yo veía alguno, tú has dicho lo de por qué no, alguno que decía entre el público. Claro, ya, pero vosotros hacéis expediciones estas en solitario, ¿a qué no? Pues eso es lo que llama la atención, ¿no? Bueno, alguno por aquí seguro, ¿eh? Seguro, porque siempre hay alguien con una pedrada más grande que la de uno. Eso es. Bueno, lo siguiente que yo me planteo es, vale, la motivación, supongo que también habrá algo de adrenalina, ¿no? De darle pedaladas a la bici, porque si no le da pedaladas a la bici se acaba cayendo, ¿no? Habrá algo también. Es una necesidad de salir de la zona de confort que hay y que te apasiona y lo que quieres es sentir en ti mismo que puedes con el medio, con la naturaleza. Con la naturaleza nunca puedes, pero bueno, hay que respetarla, pero que tienes que intentarlo. ¿Y por qué en solitario? Porque lo del solitario, fíjate que todavía es el más difícil todavía. No sé si a nivel físico, imagino que no tanto, ahora no lo aclaras tú, pero a nivel mental yo te imagino, y además viendo ese último vídeo en el que le hablas a la cámara, te imagino como Tom Cruise hablándole al señor Wilson. ¿Os acordáis que era una pelota de béisbol, no? Uno no se acaba volviendo un poco loco. Tom Hanks. Tom Hanks, perdón. Yo digo, joder, qué película, esa no la he visto yo, esa peli de Tom Cruise hablando una pelota. Como me corrijas 3 veces vas a empezar a caerles mal, ¿eh? Tom Hanks. No, si me vas a corregir a mí 20 veces. Tom Hanks, no, es broma, Tom Hanks, porque Sí. además es que no sé por qué he dicho, tenía una cabeza en uno y pienso en otro. Tom Hanks hablando al señor Wilson. ¿No te vuelves un poco para allá cuando llevas tanto tiempo solo? Pues creo que no, porque estoy aquí y estoy vivo todavía. Yo creo que yo siempre lo digo y siempre lo cuento a mis amigos, a la familia. Me resulta curioso que cuando hablas de una aventura de 70 y tantos días y del esfuerzo físico de estar remando 12 horas diarias o 20 a veces, de olas de 6 metros, de tal, mucha gente dice, bueno, eso todavía, pero ir solo no tiene ninguna dificultad. O sea, y más hoy día con los medios que tenemos. El día que quieres hablar con tu madre o con tu novia o con un amigo, levantas el teléfono y a las personas nos gusta hablar y hablamos. Es verdad que no tienes ese calor corporal, que no puedes abrazar a una persona querida, pero al final no pasa nada por estar solo. Y yo creo además que todo el mundo tendría que aprender a estar solo, te conoces mucho mejor a ti y eres capaz de mejorar en muchos aspectos. Esa era una duda que quería resolver. O sea que, aunque estás concentrado en la aventura y en la cantidad de aparatos y cuestiones técnicas que tienes que medir, tienes tiempo para echar una llamada a la familia y oye, cómo Sí. va todo y lo que sea. Poco tiempo, porque igual mucha gente dice, joder, ahí todo el día te aburrirás. Pues es que no te aburres nada, porque claro, tienes que estar pendiente de la meteo, pendiente de tal, hasta de cocinarte, ¿no? Que cocinar al final con olas de 6 metros dando tumbos, no os podéis imaginar lo que es comer un plato de arroz con carne o que sea echarle simplemente un poquito de agua caliente, ¿no? Al final terminas comiendo, ya no os digo ir al baño, ¿no? No hace falta que lo cuente aquí, cómo es con olas de 6 metros. Mejor no lo cuento. Pero bueno, todo tiene una dificultad y no es nada fácil nada de lo que hagas. Entonces, las 24 horas se te pasan volando. En esta última expedición, de los 26 días, yo no creo haber dormido seguido en 26 días más de 20 minutos seguidos. O sea, duermes por agotamiento, siempre con un movimiento brutal de la embarcación, caes,
y sorprendentemente el cuerpo se adapta a eso, aunque cueste creerlo, y al final cada día nos dicen, no, si no duermes 7 horas seguidas, tu cuerpo no descansa y tal. Yo os puedo asegurar aquí que yo he estado 26 días durmiendo máximo 2 horas diarias, a ratos de 20 minutos cuando podía, y no me ha pasado absolutamente nada. El ser humano se adapta a todo, nos adaptamos al calor, al frío, a las buenas condiciones, nos adaptamos a estar en casa viendo la tele, o sea, nos adaptamos a todo. Luego sí quiero hacer un capítulo de curiosidades malsanas de cómo haces algunas cosas. Vale, no hay problema. Porque nos lo estamos preguntando muchos. No es el objetivo de esta charla, pero a que tenéis curiosidad. Luego le preguntamos algunas cosas. Antes quiero que sí que dediquemos un tiempo importante a la parte de la conciencia medioambiental. Es decir, en el fondo, en tu charla, en tus experiencias, en lo que cuentas, nos has contado, y me gustaría que te tuvieras un poquito más en eso, en cómo has ido tomando de una manera progresiva. Quizá no estaba en el origen de tus aventuras, porque lo has contado, eras un chico inquieto, quizá fueron otras motivaciones, pero sí poco a poco la propia experiencia te ha ido enseñando que la cosa está fea, que hay que tomar conciencia y que hay que predicar con el ejemplo. Esas 3 cosas aparecen en tus vídeos. Efectivamente, lo que tú has dicho. O sea, al principio, yo hace 20 años no miraba ahí, ¿no? Era, bueno, pues ir en un rey de aventuras sin mirar nada y tal. Empecé a hacer expediciones, tampoco miraba. Pero al final te das cuenta de que te apasiona la naturaleza, el medio ambiente y cada expedición, a lo mejor es que te vas fijando más, pero cada expedición vas viendo cosas que es que te sorprenden. O sea, que te sorprenda que haya unas basuras tiradas en un parking porque el día antes se ha hecho el botellón, pues bueno, sabes que más o menos está controlado y tal, pero dime tú, o sea, si no podemos evitar la sociedad, que en la noche de la hoguera de San Juan no terminen toneladas de plásticos flotando en el mar Cantábrico, ¿no? O sea, es que está en la mano de todos evitarlo. Habrá que concienciar a los chavales que hay que actuar de otra manera. No sé qué hay que hacer, pero está en la mano de todos evitarlo. Y por lo menos si mi testimonio sirve para concienciar, sobre todo a padres que hay aquí, de que tenemos que intentar reeducar a los chavales y que sí, que el botellón es muy chulo, pero, joder, no hagas el botellón, tío, el día de la hoguera de San Juan y estés tomando los cubatas pegado al mar, porque hay que saber que eso viene en una marea y se lo va a llevar. Y así todo, ¿no? O sea, que al final hay que buscar un poco el equilibrio, por lo menos. Están repartiendo ahora sí las cartulinas que yo había anunciado. No os dejéis dentro esa curiosidad, esa pregunta, eso que queráis preguntar, escribidlo y hacernos llegar vuestras preguntas. Oye, ¿y no tienes a la vuelta de una de estas expediciones, que no sé si has puesto malo suficientemente, que cada una de estas expediciones en solitario son muchos meses y no años de trabajo? ¿No? De un esfuerzo. Son años, cada expedición son años. Yo creo que tengo como 200 años de vida yo, porque vas acumulando años. Claro, yo ahora estoy preparando el Índico, pero el Índico ya pensaba un año antes de hacer la Antártida. Entonces, claro, ya ese otro año de conocimiento, si te pones a sumar los años de cada una de ellas, yo creo que tengo 120 años ya. Después de todo ese trabajo, primero de análisis, de estudio, de estudiar, como has visto, las corrientes, el tipo de embarcación necesaria, por dónde puedes atacar, por dónde no, qué días, qué fechas, la climatología, aprender, imagino, instrumentos que antes no conocías. Después de todo eso, de ir sobre el terreno, de sufrir lo indecible, de ver la mano del hombre y verlo ahí en mitad del océano, de madre mía, esta maroma, esta red. Cuando llegas, a veces no tienes un poco de una necesidad de descompresión, de cómo le cuento yo a la gente aburguesada de Madrid, como Sergio, que de repente no distingue a Tom Hanks con Tom Cruise. ¿Cómo afrontas luego estos problemas del día a día del primer mundo cuando te has tenido que enfrentar, pues, a problemas graves y ver de cara, frente a frente, ¿no? la dificultad de cómo están las cosas? Bueno, la verdad es que antes me costaba más, ¿eh? Pues yo creo que al final va pasando el tiempo y te vas concienciando al final cuando vuelves de que yo sí veo cambios en la sociedad, sí que empiezo a ver cambios, y cambios de actitud, y empiezas a ver que los colegios hacen limpiezas de playas en zonas costeras, y empiezas a ver a chavales que toman decisión de recordar a sus padres cosas, y creo que cada vez fuma menos gente, la gente empieza a ser más sana, la gente hace más deporte en la naturaleza. Yo creo que eso ayuda mucho a concienciar.
Yo organizo pruebas deportivas, organizo a veces carreras de bicicleta o carreras de trail, y hace 15 años hacías la ruta de recogida de las cintas de balizar después de una carrera y te encontrabas 50 sobres de geles, ¿no? Que la gente, a algunos se le habría caído, pero muchos lo habían tirado porque dirían, ya lo recogerá alguien. Y a día de hoy, de una carrera de 400 o 500 personas, cuando recogemos apenas te encuentras 2 sobres de geles. Yo creo que, por suerte, la conciencia de la población, también desde arriba están poniendo esas fechas, 2030, 2050, ya no hay paso atrás. Yo creo que en general nos estamos concienciando. Lo que pasa es que ahora mismo la sociedad tiene tantos problemas, y sobre todo hoy día a nivel económico, tal y como está todo, que empezamos a echar... A mí lo que me dio mucha pena fue la pandemia por un motivo. Porque ya parecía hace 3 años que ya todo el mundo tenía claro no usar plástico, y de repente viene una pandemia que sí o sí, todo el mundo mascarillas, todo el mundo cosas de un solo uso y tal, y dices, joder, ahí hemos dado un paso atrás de 20 años. Pero bueno, yo creo que eso está cambiando, ojalá. Porque tu cruzada actual, lo hemos escuchado, lo he visto en un montón de entrevistas por ahí, es contra el plástico. O sea, tú tienes ahí una cosa contra el plástico, el que no hace falta. Hay una necesidad obvia de usar materiales plásticos ahí donde son necesarios, pero no más. No, bueno, el plástico al final es... No, el plástico y la contaminación y el uso de energía renovable, lógicamente. Lo que pasa es que el plástico para mí es lo más visual. O sea, yo también pues intento recordar a la gente que yo soy capaz de estar 76 días y he consumido 10 gramos de CO2 con 3 cartuchos de gas y he podido vivir. Yo en mi casa vivo, hace 20 años que vivo con placas solares. Yo no tengo conexión a la energía eléctrica. Pues todo eso, en petit comité y tal, lo recuerdan. O sea, yo hace 20 años que vivo con mis placas solares, con baterías que duran 15 años, soy completamente autónomo, bueno, con la calefacción de leña, etcétera, etcétera. Es mi estilo de vida también. Es más duro vivir así que llegar a casa y encender el interruptor, porque hay que intentar ser, durante los días estos feos, hay que intentar usar menos la energía eléctrica, porque si no se te va y tienes que arrancar un generador y no quieres encender el generador, etcétera, etcétera. Pues igual, a todo el mundo estaría bien que probara vivir así un tiempo. Con lo cual, al final el plástico es lo que más se ve y es lo que realmente está contaminando los océanos. Y yo creo que es donde la gente más se va a fijar en mí también. Puedo hablar de la contaminación de la Tierra con los gases de efecto invernadero, pero yo creo que a nivel de conciencia voy a llegar menos que si hablo del plástico, que aquí lo estoy mostrando y lo he mostrado en un vídeo, ¿no? Y de hecho, en una de las diapositivas que ponías, yo he anotado un dato que me ha llamado mucho la atención. Decías, en el año 2050 habrá más microplásticos en el mar que peces. Pero eso es seguro, tal vez los haya ya. Es que piensa que de una botella de plástico, un microplástico, pueden salir cientos de miles de trocitos de plástico. O sea, tú ponte a cortar trocitos de plástico de los que te encuentras en la playa. Cualquiera en una playa, en cualquier playa nos encontramos, que sea la playa más limpia, la playa de Barcelona, cada día que vayas y pasas a recoger microplásticos, encuentras miles y miles. Y son plastiquitos microscópicos. Si tú intentas crear una botella con esos microplásticos, necesitas miles de trocitos de plástico para una sola botella. Calcula por los cientos de miles de botellas que hay flotando en el océano. Venga, ejercicio práctico, sé que es muy difícil que no lo cuentes en un par de minutos, pero sí me gustaría ponerme un poco en la piel de cómo es un proceso de planificación de una expedición como esta. Desde que a ti se te ocurre una pedrada de estas, un lío de estos, hasta que lo llevas a cabo, ¿por qué procesos pasa el proyecto? ¿Cómo se planifica algo así? Claro, bueno, lo primero es ver la viabilidad del proyecto. Por ejemplo, voy a contar una anécdota. Yo quería, ya habéis visto que llevo 12 años intentando ir al Polo Sur. Voy a intentar ir este año, en diciembre. Estoy buscando dinero, por si a alguien por ahí le sobra unos miles de euros. Son 60.000 euros lo que necesito nada más. Eso he escuchado. Poner un pie es... En el Polo Sur, 60.000 euros. Para empezar a hablar. Sí, claro, porque te tienen que llevar a Bahía de Hércules, que es el punto costero más cercano al Polo Sur, de donde salen todas las expediciones, tanto al Polo Sur como para subir al Vinson, que es el pico más alto de la Antártida, y hay cientos de personas que van todos los años a hacer ese pico. Ya te tienen que llevar en un avión especial, un campamento especial, darte la logística para el Polo Sur y también poner un dinero de fianza por si te tienen que rescatar, etcétera, etcétera, para que no... Si a alguien le sobran 60.000 euros que no sepa qué hacer con ellos, estaremos encantados de... Sí, y pongo su loguito aquí. Bueno, entonces, la anécdota que te iba a contar y que os iba a contar es,
Pues me será ya 4 o 5 años, yo lo he hecho ahora en el 2023, no lo puedo hacer en el 2022, lo de la travesía a la Antártida, porque me tocó el COVID y estuve 2 meses en un barco y no pude hacer la expedición. Esa expedición ya en el 2020, nada más terminar la travesía del Pacífico, ya la planteé. Pero yo planteé, como quería ir al Polo Sur, dije, pues voy a ir al Polo Sur por mis medios. Salgo con mi barquito remando desde Cabo de Hornos, llego a Isla Elefante remando, ahí pongo una vela, me voy hasta el mar de Weddell, que son 4.000 kilómetros más, y luego cuando llegue al mar de Weddell voy a la isla Becker, que es una isla que está allí costera, y desde ahí me pongo los esquís, dejo el barco allí y me voy andando los 1.500 kilómetros que hay hasta el Polo Sur. Y bueno, sobre el mapa lo aguanta todo, sobre el mapa diré, pues esto está perfecto. Y claro, por suerte conozco a grandes exploradores polars y entre ellos Ramón Larramendi, y llamo a Ramón Larramendi y le digo, Ramón, que quiero hacer esto. Le mando, se calla un ratico y me dice, joder, Antonio, yo sé que tú eres un buen deportista, que has hecho cosas bárbaras, pero yo creo que esto es imposible. Y él me clarificó que era realmente imposible. Claro, tú sobre el mapa ves que en verano la costa llega a esta isla de Becker, a Bahía de Hércules. Pero lo que os he comentado antes, la banquisa de la costa son 300 kilómetros más, o sea que tendría que haber hecho a pie otros 300 kilómetros más. Pero además esos 300 kilómetros no es una pista como esto, sino que es grietas, huecos, igual que yo me caí cruzando el lago Baikal, huecos, grietas, un montón de problemas, bloques de hielo, que a lo mejor la progresión para hacer esos 300 kilómetros necesito 2 meses, porque puedo avanzar en 14 horas arrastrando un trineo 5 kilómetros diarios. Y aparte, que claro, tú quieres ir al Polo Sur, pero luego alguien te tiene que traer del Polo Sur. Ya hay que volver a gastarse esos 60.000 pavos para que alguien con un avión te saque del Polo Sur. Y resulta que las aventuras más o menos accesibles económicamente, pues duran 3 meses. Tú puedes ir al Polo Sur entre noviembre y febrero. Una aventura de estas que me llevaría de 4 o 5 meses estaría llegando al Polo Sur en abril. En abril ya salir del Polo Sur no te cuesta 60.000 y te cuesta 600.000, pues necesitas un avión especial para ti, porque ya han cerrado la base. Bueno, en resumen, me di cuenta de que era imposible. Entonces planifiqué esta travesía de emular la expedición de Shackleton. Entonces, bueno, una cosa es lo que planifiques sobre el mapa y otra cosa es la realidad, lo que puedes llegar a hacer. Para que veáis la extraordinaria complejidad, ¿no? Pero a mí me alucina oírte hablar porque habla de miles de kilómetros como yo hablo de cuando salgo a caminar y hago 10 minutos y digo, ya están, los 10.000 pasos. O sea, dice, no, 1.500 kilómetros más. Nada, cojo los esquís, 300 kilómetros más. Bueno, realmente es un que te lo plantees ya es de otro mundo. Bueno, tengo aquí ya, están ya empezando a llegar las primeras preguntas. Si me permites, voy a empezar por la última, porque te la formula Claudia, de 10 años, y le da un giro de tuerca, un giro de guión precioso, que se parece mucho a una pregunta. Qué miedo me da a los niños. Una pregunta que se parece mucho a una pregunta que te hice yo antes, pero tiene el matiz, ella encontró el matiz que yo no he sido capaz. Dice, ¿en cuántos días quieres hacer el viaje del Índico? Bien. Y aunque estés solo y no tengas tiempo para nada, ¿te sientes solo? Ese es el matiz que introduce Claudia, que me encanta. Yo te preguntaba, ¿no? O sea, bueno, no te vuelves loco, ¿no? ¿Te sientes solo? Bueno, la pregunta es muy buena. Bueno, el Índico es un océano muy grande, es la travesía más larga que voy a hacer a remo, sin duda. Quiero salir de la costa oeste de Australia, más o menos de Perth, que está al sur de Australia, intentar llegar, porque igual, aquí lo que os he comentado antes, ¿no? Estas travesías, o sea, yo he ido de San Francisco a Hawái porque hay una corriente de California norte-sur que he podido coger, que por mucho que remes, contra corriente y contra viento no puedes ir, y luego he ido a buscar la corriente ecuatorial norte, que es la que más o menos me ha podido acercar un poco a Hawái, y el Atlántico igual, los alisios, que todo el mundo los conoce, esos vientos que durante 6 meses arrancan en la costa africana y en Canarias y van hasta América y sobre todo hasta el Caribe, ¿no? Entonces, esas corrientes son las que me ayudan a poder hacer una expedición así. Y esta que quiero intentar llegar a Madagascar, me gustaría llegar a Mozambique, que bueno, pues no he estado nunca en Mozambique, me gustaría llegar a Mozambique, pero lo que os digo, esas corrientes y trayectoria de los vientos me van a llevar a un lado a otro. No puedo definir exactamente el sitio al que voy a llegar y van a ser una aventura, en kilómetros, son aproximadamente 8.000 kilómetros. El Atlántico y el Pacífico rondaron los 5.000. Estuve entre 60 y 75, con lo cual hacer cuentas, más o menos voy a estar en unos 100 días de expedición. Y no me siento solo.
no me siento solo, nunca me siento solo. Yo estaré ahí solo, pero yo no me siento solo. Primero por el apoyo, porque sé que la gente está pendiente, porque la gente disfruta con lo que yo hago, consigo transmitir, que a veces te llega un mensaje, ¿no?, por redes sociales y me lo mandan siempre, porque tengo muy poca cobertura satelital, pero te mandan mensajes de apoyo, de gente que ve en ti una determinación y que le ayudas también a afrontar cosas en la vida, estar tú solo ahí, tal, alguien que se pasa, que tiene que estar 3 días solo y está agobiado, joder, si este tío lleva ahí 3 meses y no pasa nada, se dan cuenta que no pasa nada y bueno, motivas a gente, a poquita, pero eso me gusta. Claro, cuando yo digo a gente, ahora se lleva mucho, ¿no? Esta gente que dice, bueno, yo medito, madrugo para meditar, tal. Claro, tú durante esos 100 días tienes todo el tiempo del mundo para encontrar tu hueco y pensar en... ¿Te pasa muy a menudo que de repente te das cuenta de lo que estás haciendo? O sea, que te abstraes y de repente dices, ostras, estoy aquí en mitad del océano Antártico. No pierdo la concentración ni un minuto. ¿No? No. Por suerte para mí, no soy una persona... O sea, yo en la vida normal puedo despistarme, que se me ha olvidado no sé Pero ahí qué, tienes que estar pero focus. cuando hago una aventura estoy concentradísimo porque quiero volver con vida a casa. Y si yo no me pongo un arnés y viene una ola y me ha tirado, estoy muerto. O sea, hay un montón de enemigos que están esperando a que tú cometas un error. Y si me relajo, puede pasar. Así que ahí no me relajo ni un minuto. Has contado antes que la experiencia que tú recuerdes más cercana a la muerte fue en el Siberian Black Ice, en el lago Baikal. ¿Te atreverías a decirnos la que más has disfrutado, la que más has sufrido, que no sé si es esta, y la que no repetirías de ninguna manera? No sé si es esa que acabaste con un cojín en el culo. No, eso no lo repetiría, pero eso no es ninguna aventura. Eso es simplemente un desafío deportivo, pues bueno, un poco... Has dicho que absurdo, me ha hecho gracia. Absurdo, sí, porque es verdad, es absurdo dar vueltas a una ciclopista. O sea, un atleta, o sea, es un reto brutal, pero joder, es mucho más chulo estar, aunque sea en un desierto de Atacama, cruzándolo, aunque solo sea desierto. Me parece mucho más divertido que estar dando vueltas en un sitio, por una carretera dando vueltas, ¿no? Que la única dificultad era que a las 3 o las 4 de la madrugada, que empezaba a amanecer, se cruzaban los patos del lago y tenías que ir esquivándolos. Era toda la dificultad que tuve en 1800 kilómetros de bici. Y bueno, pues al final esos son desafíos aburridos. Pero bueno, la más, me has preguntado, la que más te ha gustado y la que más has sufrido. La que más me ha gustado es que todas me han gustado muchísimo. Todas me han gustado porque, como te puedo decir, la más difícil con diferencia no ha sido el lago Baikal, ha sido la que acabo de hacer. O sea, mi expedición más arriesgada y comprometida, sin duda, ha sido esta última. He tenido inundaciones de barco, yo llevaba un barco de apoyo, el dueño del barco de apoyo se le cruzaron los cables y terminó yéndose a 200 millas, con lo cual era imposible un rescate, porque estaba 3 y 4 días de viaje en un agua que estás navegando a 3 grados, con lo cual, bueno, por suerte eso no me perjudicó para yo seguir manteniéndome al 100%, pero realmente el riesgo y el compromiso de esta expedición en el glaciar antártico, con temperaturas, con vientos de 80 nudos, he dado 5 vueltas de campana en el barco con olas grandes, entonces ahí sí que cada minuto era un peligro que yo estaba preparado para superar, pero no podía cometer ni el más mínimo error porque ahí sí que te la jugabas, ¿no? Ese ha sido, sin duda, el más difícil y te podría decir que a día de hoy, pues el más bonito, porque al final a mí me gusta esto por el desafío personal. O sea, también me encantó cruzar Alaska en solitario, 40 y tantos días, porque iba llegando a pueblos inuits, el trato que recibes en lugares completamente aislados de la gente, que te sorprende, ¿no? El cariño y el afecto que te dan sin conocerte, que te abren las puertas de su casa. Pero claro, para un aventurero que le gustan los desafíos extremos, pues este último tiene todo lo que necesita un aventurero para sentirse bien. Y no volvería. O sea que reúne... Dicho esto, no volvería a la Antártida. Reúne todas las condiciones. La que más has sufrido, la que más te ha gustado y la que no volvería. Pues curioso, no me imaginaba una respuesta así, la verdad que pensaba que serían 3 lugares diferentes. Sí. Has mencionado lo de los patos, así que le das pie aquí a una persona que te pregunta, ¿has tenido algún encuentro con algún animal peligroso? ¿Cómo lo has gestionado? Algo sé yo de esto, algo me has contado antes. Sí. No sé si, no, yo creo que esto no te lo he contado. He tenido algún encuentro. Bueno, cuando haces una travesía oceánica, quitando esta última, el barco, cuando tú navegas a una velocidad muy lenta, como es la mía, que vas navegando a dos nudos, como mucho, 2,5, que son kilómetros, hablo en kilómetros mejor para que lo entendamos todos,
es navegar a 4 kilómetros, a 3 kilómetros por hora. Después de 15 días navegando en un océano de temperaturas cálidas, como es el Atlántico, por la línea casi del Ecuador que he ido, pues esos moluscos se van pegando, ¿no? Y en 20 días te sorprende, pero tienes 1 millón de percebes pegados al casco del barco, puedes aprovechar Qué para rico, darte ¿no? una percebada Hombre. o para quitarlo. Entonces, claro, eso al final termina siendo un rozamiento brutal en la embarcación y hay que tirarse al agua, ¿no? Yo me acuerdo que en el Atlántico me dejaron un traje que, porque claro, todos, dices, joder, te vas a tirar a 2000 kilómetros de la costa, todos estamos temiendo ya que están ahí los tiburones esperando para comer a Antonio, ¿no? Y bueno, al final, yo he hecho algunos, tengo buenos amigos buceadores, los tiburones no comen personas, aunque bueno, yo tuve una... me tuve una mala suerte con un tiburón nodriza que no tiene dientes y que me dé un bocado, pero bueno, fue por tocarle en las narices. Pero realmente los tiburones no comen personas, no hay que temerlos. Cuando te tiras al agua miras para todos lados esperando que aparezca por ahí, pero a lo sumo aparecen delfines, alguna ballena, pero son animales, normalmente el animal peligroso en la naturaleza, todos lo sabemos, somos nosotros mismos, o sea, somos el gran peligro. Pero sí es verdad que cuando crucé con la Fatbike Alaska, la Fatbike es una bicicleta con ruedas gordas, yo iba con unos focos muy potentes, iba por un sendero por el que pasan los trineos de perros en la noche y de repente en el medio del sendero me encuentro a un alce. Un alce, para que os hagáis una idea, es como una vaca multiplicada por 2 y con la cabeza multiplicada por 6. Porque tiene una cabeza, pero gigante. No sé cuánto puede pesar una cabeza de un alce. Era un alce adulto. No tenía cuernos porque era invierno y me lo encuentro en el camino. Joder, un alce, hostia, qué guapo, ¿no? Qué chulo y tal. Y ya saco el teléfono, la cámara de fotos, una noche fría, ya me hago ahí un selfie con el alce en el fondo, le grabo y ya... Muevo la bicicleta un poquito, suenan los frenos de la bici y de repente el alce se asusta, viene contra mí, salgo volando, la bicicleta volando, la cámara, todo volando. Y ya por suerte, porque la defensa del alce, resulta que eso me enteré después, no me enteré antes. Los alces matan a 10 personas todos los años en Alaska. La defensa del alce, que parece un bichico tal, es pisotear, es como matan a los lobos, como se defienden de los lobos, es un animal de 1000 kilos, con una pezoña gigante, que claro, es la que evita que se hunda mucho en la nieve, y se dedican a patalear y a pisotear a las personas que se encuentran. Por suerte, no se dedicó a pisotearme y estoy vivo de un ataque de un alce que no es poco, así que el animal peligroso con diferencia del alce. Esto te enseña que al final hay que respetar todos los animales que te encuentres, que pasen, tener cuidado y cualquier animal puede ser peligroso porque él está en su medio y tú no. Pues fíjate, no sé si relacionado con esto, pregunta Paco que qué error te ha supuesto un mayor aprendizaje. No sé si el error del selfie con el alce. Sí, claro. No prestar atención. Primero, lo que hablamos antes. Yo no pierdo un minuto de concentración. Aquí perdí 2 minutos con el selfie y no se puede hacer. Hay que respetar todo y la enseñanza es esa. Es interpretar todo lo que está alrededor de ti. Cuando vas solo es todo un peligro. Entonces ese es el aprendizaje. Que todo es peligroso. Hasta lo que parece lo más fácil, todo es peligroso. El hielo es peligroso, se puede hundir, se puede tal, la ola es peligrosa y todo es peligroso. Con lo cual, si planteas eso, te vas a cuidar mucho mejor. La precaución, ¿no? Ser prevenido ante todo. Mira, pregunta a alguien que se hace llamar navegante, algo que también me llamaba a mí la atención, porque antes cuando nos contabas, decías, fui a mi primera experiencia náutica sin tener ni idea, cometí un montón de errores, aprendí, acabaste ganando la prueba. No está mal. ¿Qué pensarán los otros que iban de expertos, ¿no? Y en este llega sin saber y me gana. Bueno, pero curiosamente, y te pregunta el navegante, y yo también lo planteaba, ¿por qué tus últimas aventuras son todas en el mar y qué tiene el mar de especial para ti? Bueno, te diría que ha sido coincidencia. Es verdad que en el mar he encontrado un nicho de aventura que ya casi no lo hay en tierra. Realmente en el océano hay muchas cosas por descubrir que ya cuesta encontrarlas en tierra firme, ¿no? Yo creo que es por eso, porque me resulta más fácil encontrar un desafío, porque yo no soy el aventurero tradicional que dice, bueno, pues voy a intentar hacer el Everest, que han subido 22.427 personas, por la cara suroeste o por la cara tal, que suben 100 personas diarias. Me ha gustado siempre plantearme unos desafíos que sean innovadores, ¿no? En prácticamente los 14 desafíos, y si no es un desafío innovador, que tenga la posibilidad, como fue el Atlántico, que sea una competición y que me permita obligarme a mejorar un tiempo y a ir más rápido. O es un desafío único que yo me planteo, o si es un desafío que ya ha hecho más gente, porque las travesías a los océanos ya las ha hecho más gente, ya que sea una travesía contra el crono. Entonces, es sobre todo por eso.
Volvemos al tema medioambiental. Te pregunta José, y yo quiero añadir algo a lo que pregunta José, si eres optimista o pesimista en respecto al futuro medioambiental. Y a mí me gustaría añadir esta pregunta, ¿qué crees que consigue tu experiencia para transmitir este mensaje de respeto al medio ambiente? ¿Cómo crees que estás contribuyendo a través de este tipo de expediciones? Bueno, yo soy muy optimista. Soy, como decía Shackleton, soy condenadamente optimista en todo. Soy condenadamente optimista tanto en mis aventuras como yo creo profundamente en que hay una mejoría en la sociedad. Si no, vamos, me iría a vivir a las montañas y me olvidaría de todo. Yo creo que realmente hay una conciencia general, salvo excepciones, lógicamente, pero yo creo que hay una conciencia general, se está buscando más la sostenibilidad y aparte, bueno, también está de moda. Está de moda la sostenibilidad, todas las empresas quieren llevar su sellito de sostenibilidad y todo el mundo quiere ser sostenible hoy día. Yo creo que eso algo hará. Si todos queremos ser sostenibles, aunque sea un 10% de sostenibilidad más que hace un año, eso que estamos ganando. Y mira, si hoy consigo que 50 personas que a lo mejor fuman de aquí no tienen las colillas al suelo, yo ya, mi mensaje medioambiental ha conseguido triunfar. No cuesta nada, apagas la colilla y la echas en una bolsita y ya la tiramos en una basura. Con eso ya hoy me doy por... No sé si ni siquiera habrá 50 que fumen aquí, porque tampoco Ojalá tampoco no está de fuméis moda. nadie, ojalá. Fíjate, ¿cuánto hay, eres optimista, pero cuánto crees que hay de que realmente está de moda la sostenibilidad y cuánto crees que hay de eso que se llama greenwashing, de esa necesidad que tienen muchas, sobre todo empresas, pero también personas de, bueno, de decir una cosa y luego no predicar con el ejemplo? No, bueno, hay mucha gente y lo vemos todos los días que no practica con el ejemplo, o sea, eso no es nada nuevo, pero es ahora en el medio ambiente y ha sido en todo, ¿no? ¿Cuántas veces vemos a propuestas políticas que luego no practican con el ejemplo? Y si partes de ahí arriba, pues lógicamente el de abajo lo tiene más complicado. No entremos en terrenos Por eso, pantanosos. por Nos quedan 5 minutos. Tengo un par de preguntas más y para los que se queden hasta el final en plan bonus track, nos va a contar en exclusiva y solo para vosotros, en una expedición de estas, ¿cuántos calzoncillos se lleva? Que es la pregunta que siempre le hace su amigo que hoy no ha venido y me ha dejado a mí... Mi amigo Paulino. Me ha dejado a mí como alto comisionado para asuntos de gallumbos. Pero antes de llegar ahí, te preguntan, Jacqueline, ¿cuántas calorías quemas al día durante un reto? Bueno, es una buena pregunta. Yo llevo, claro, ya el paso de los años ya me ha enseñado un poco. La verdad es que yo no me he hecho un consumo de calorías. Soy una persona que aguanta muy bien el comer poco o el no comer. A veces hago ayunos de 24 horas y lo soporto bien, incluso haciendo actividad física. Más o menos yo llevo en calorías, yo me reparto, si calculo que la expedición va a durar 60 días, llevo para 80 días. Para 80 días si va en un barco. Si tengo que tirar de un trineo, llevo para los 60 justos y si eso paso hambre, pero prefiero pasar hambre a tener que cargar mucho peso. Llevo 4.000 calorías diarias. 4.000. 4.000 calorías, más o menos repartidas en 2 comidas calientes, un desayuno así importante y luego unas barritas, pistachos, frutos secos, más o menos eso. 4.000 calorías, me hago los sobres y cada sobre no miro ni lo que hay ahí. Cojo las 4.000 porque como mira, esto no me gusta, tal, me como lo que hay de esas calorías. Hoy día las comidas deshidratadas y liofilizadas son buenísimas. Hace años eran peores, pero ahora hay un montón de marcas y la verdad es que es una comida además que tiene un reparto de proteína, de grasa y de carbohidrato buenísimo. Entonces, bueno, va bien equilibrado. Y yo soy una persona que puede incluso ir reduciendo esas calorías. Yo vengo perdiendo, por ejemplo, en la travesía que fue la primera invernal, en climas fríos pierdes mucha más, pues el cuerpo trabaja para calentar, ya necesita un gasto calórico mucho más alto. Por ejemplo, en la travesía de Alaska y eso que me llevé comida de sobra y comí a lo mejor 5.000 calorías diarias, aún así calculo que perdí entre 10 y 12 kilos en 42 días. Que no es demasiado, o sea que al final, porque yo no soy una persona, no soy un tío delgado, soy un tío que siempre tiene unos kilos de más. En estas expediciones además, pues 1 o 2 semanas antes me dedico a comer, no hago nada y coges unos kilos que luego te vienen muy bien. En las travesías oceánicas
pierdo a lo mejor la mitad. Y consumo, por ejemplo, en el Pacífico me sobraba todos los días, es que ni me apetecía. Y a lo mejor me sobraba todos los días 1000 calorías, que iba acumulando por si acaso también al final te quedas sin comida. Aún así, en las travesías oceánicas yo he llegado a pescar también. De hecho, en el Atlántico iba más justo de calorías, ahí sí que calculé para 60, tardé 64 y pesqué algo. Lo que pasa es que aunque es una comida chula, comerte un pescadito ahí en medio de una travesía oceánica, al final hay que limpiar el pescado. Lo pescas muy fácil, echas un curry, que esto es un sedal, con el pececito de plástico, y es muy fácil pescar. Pero luego da su trabajo de limpieza, te huele toda la embarcación a pescado, tienes que cocinarlo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es bastante tedioso y pesco 2 o 3 veces en cada travesía, por lo menos para variar un poco, pero no me merece la pena. Porque lo de los percebes lo has llegado a hacer. No, eso no llego a esperar a que crezcan tanto. Digo, vamos, como se te quede pegado también una botella de albariño, ya la lías. Sí. Y una sidrita. Venga, la última pregunta es la de Paco y luego un poco más también, si quieres, en clave de humor nos cuentas un poco cómo es la intendencia y algo que nos quieras compartir ahí. Paco dice, ¿has llegado a asustarte con la inmensidad del océano o del desierto helado ártico? ¿Has llegado a sentir, ¿no? a mirar lejos y decir, ostras, es que no somos conscientes de lo pequeño que somos en una inmensidad como esta? Claro, o sea, plantearme lo pequeños que somos en una inmensidad muchas veces. Y además me gusta, cuando hago travesías, sobre todo oceánicas, incluso travesías invernales, aguantar un poco la noche, tirar unas horas de noche que me encuentro bien. Pues digo, venga, pues hoy llevo 12 horas y venga, voy a hacer 2 o 3 horas más, aguantar la noche por esa tranquilidad que da la noche. Es verdad que la noche al final hay que andar con 1000 ojos, vigilando más que durante el día, porque al final si las cosas son peligrosas de día, de noche son mucho más, pero llegas a apreciar. Yo lo que he apreciado de una manera extraordinaria ha sido la curvatura de la Tierra en el medio del Pacífico. O sea, es algo que dices, la Tierra es redonda, y nos lo creemos, ¿no? Menos los terraplanistas. Bueno, cuidado que piensan, bueno, yo estaba allá abajo y os aseguro que no hay nada para el otro lado. Pero normalmente no llegas a apreciar la curvatura de la Tierra, pero el Pacífico es inmenso. O sea, yo estaba en un sitio que la costa más cercana, y era una isla, eran 3000 kilómetros más allá, y había 3000 kilómetros a mi espalda. Y ahí sí, miras al horizonte y realmente ves como los lados baja un poquito. Llegas a apreciar un poco la curvatura al atardecer, eso es una chulada. Qué bonito. Te lo recomiendo a cualquiera. Antes de marcharnos, en un minuto, cuestiones de intendencia. Antes has dicho, no os podéis imaginar lo complicado que es cocinar, lo complicado que es ir al baño, etcétera, etcétera. No entremos en detalles, pero en algunos sí. ¿Cómo es la maleta que haces? ¿Cómo es la maleta que hago? Pequeña. Lo más pequeña posible. Hombre, llevo mucho, eso, en las expediciones polares intento ajustar al límite, no, lo siguiente. O sea, si por ejemplo, el botiquín. Si en una travesía oceánica llevo un botiquín que yo creo que hay muchos hospitales que no lo tienen. Llevo hasta una grapa para coserte porque te puede pasar cualquier cosa y si estás a 500 kilómetros de cualquiera, tengo conocimientos por mi profesión de bombero y de primeros auxilios y bueno, siempre tengo un teléfono de un médico por si tienes alguna emergencia. Pero luego, cuando me voy a una travesía polar y tengo que arrastrar un trineo y cada gramo cuenta, pues ahí recorto los envases de las pastillas. O sea, ahí intento ser mucho más friki y llevar exactamente lo que necesito, ir ajustando el peso. Entonces, si es travesía invernal, el peso justo y el material justo, más que hay que llevar material. Que claro, si haces una travesía oceánica por el Ecuador, con el calzoncillo ese del que hemos hablado antes, pues te vale. Pero si haces una travesía polar ya necesitas mucha ropa de abrigo. O sea, uno. ¿Para qué más? Que era la pregunta. Y si quiero lo lavo, si quiero. No voy a hacer ningún comentario. Puedo decir, en el travesía al Atlántico me vestí aproximadamente 20 días de los 64. Vas en pelotas. Estás tú solo en el centro del océano, con lo cual que calzoncillo y que cualquier cosa te roza, un pantaloncillo, una costura, pues vas en bolas y es lo mejor, tú solo hay en el mundo. Y yo no soy nudista de tal, pero ahí, tan a gusto. Y cuando llegas a un sitio y hay un poblado ahí, hola, ¿qué tal? Hola. Dame un segundo. Bueno, ¿hoy has estado a gusto? Muy a gusto. ¿Te lo has pasado bien? Me lo he pasado muy bien. ¿Habéis aprendido? Pues lo dejamos en todo lo alto. Perfecto. Un aplauso. Gracias.